Esto sucedió cuando estaba en mis primeros 20 años. Era el año 2003, y en ese momento era taxista. Ese era un trabajo que había hecho durante varios años mientras terminaba mis estudios. Trabajaba principalmente en el turno de noche, ya que era la única forma en que podía encajar con mi horario. Después de dejar a mi último pasajero, comencé a dirigirme a casa. Había un nuevo desarrollo de viviendas en mi ruta. Lo había pasado varias veces antes y podía decir por el tamaño de las casas sin terminar que se había invertido mucho dinero en ese lugar. Durante el día, el lugar estaba lleno de trabajadores de la construcción y paisajistas, pero eran casi las 2 de la madrugada, y todo lo que quedaba eran montones de madera y maquinaria inerte, excavadoras, bulldozers y cosas por el estilo. El vecindario daba a un bosque, otra señal de que era un desarrollo de clase alta. Tenía una sensación escalofriante mientras avanzaba lentamente a través del sitio de construcción. Había un letrero que decía, «Despacio por los trabajadores». No sabía si se aplicaba en medio de la noche, pero no podía arriesgarme a una multa, así que lo seguí de todos modos. Cuando pasé por un gran camión volquete, mis luces iluminaron la forma de un hombre. No tuve tiempo de reaccionar antes de que corriera hacia mi ventana, aterrorizado. Rápidamente cerré con llave las puertas y me aseguré de que todas mis ventanas estuvieran cerradas mientras se acercaba a la ventana del conductor. Pude ver que era un tipo limpio, probablemente de unos 40 años. Vestía una camisa de franela con jeans azules y zapatillas de tenis. Parecía solo un tipo normal excepto por el hecho de que estaba absolutamente aterrado, con lágrimas rodando por su rostro y todo su cuerpo temblando. Se quedó junto a mi coche. Sus palabras amortiguadas eran ininteligibles a través de mis ventanas cerradas. Tal vez debería haberme ido, pero por alguna razón decidí escucharlo. Abrí mi ventana lo suficiente como para poder oírlo. «Por favor, señor, por favor, déjame entrar, tengo dinero», suplicó. «¿Hay alguien a quien pueda llamar por ti?», ofrecí. «No hay tiempo, él viene», suplicó el hombre. «¿Qué está viniendo?», pregunté confundido. «Por favor, señor, no hay tiempo para explicar», lloró. Estaba más que un poco asustado en este punto. Parte de mí quería ayudarlo, pero estábamos tan solos allí afuera y su ansiedad por entrar en el coche me preocupaba. La mayoría de los taxistas tienen una historia que contar sobre un pasajero que no deberían haber recogido. Es una parte desafortunada del trabajo, pero los asaltos sí suceden. Decidí no dejarlo entrar. «Espera, llamaré a la policía por ti», le dije. No hay tiempo, por favor». Mientras me alejaba, podía escucharlo gritando «por favor» mientras corría detrás de mi coche. Mi corazón estaba dividido mientras lo escuchaba llorar. Conduje directamente a la comisaría y les conté lo que había pasado. Me dijeron que me fuera a casa y que enviarían a alguien a buscarlo. Hice lo que dijeron. Después de una noche sin dormir, llamé a la comisaría para verificar si lo habían encontrado. Me dijeron que enviaron 2 patrullas al lugar donde lo vi, pero no encontraron nada. Estaba algo aliviado, esperando que encontrara otro paseo o tal vez mis sospechas estuvieran en lo cierto y tuviera malas intenciones. Unos días después estaba viendo las noticias. Había un informe sobre un cuerpo encontrado en el bosque cerca del lugar donde conocí al hombre. Mostraron una foto de la víctima y era él, el hombre que había suplicado mi ayuda esa noche. El reportero dijo que la causa de la muerte fue un ataque animal, pero no lo creo. No había animales en ese bosque más grandes que un mapache. Además, recuerdo claramente que el hombre dijo que él me está persiguiendo. Si fuera un animal, habría dicho eso. Fue difícil lidiar con la culpa que sentí por dar la espalda a una persona necesitada. Creo que muchas personas serían comprensivas con la decisión que tomé esa noche, pero aún así es difícil. Quedan muchas preguntas sin respuesta, sin embargo. ¿De quién estaba huyendo? ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Y lo más aterrador de todo, lo que sea que fuera, ¿todavía está allí fuera? Esta es una historia real que ocurrió en septiembre de 2020. Estaba de viaje a Alemania, donde vive la mayoría de mi familia y amigos, aparte de aquellos que están en el estado de Hidalgo. No es por presumir, pero mi familia es extremadamente rica, mucho más de lo que puedo retratar. De hecho, mi tío es multimillonario hasta la fecha. Por lo tanto, tenía mi propio superauto, que era un Lamborghini Aventador SB de 2020 en Alemania. También tengo mi propio auto en México.
Mis primos, que también tenían una gran cantidad de dinero, estaban en Alemania en ese momento. Decidimos dar un paseo por la autobahn alemana con nuestros superautos. Para aquellos que no lo sepan, la autobahn es una autopista en Alemania sin límite de velocidad. El grupo estaba formado por mí y mis primos David, Lucas y Santiago. David tenía un Ferrari SF90, Lucas iba a llevar su Porsche 918 y Santiago estaba en su McLaren 720S. Comenzamos nuestro recorrido a las 8 p.m. y antes de que nos diéramos cuenta, íbamos justo por encima de los 260 kilómetros por hora. Me estaba divirtiendo cuando noté algo mal con David y él estaba ausente del equipo. Miré alrededor para asegurarme de que no me equivocaba, pero para mi horror, no lo estaba. David realmente había desaparecido. Llamé a mis otros primos y les dije que se detuvieran. Cuando les conté lo que había sucedido, estaban igual de desconcertados y horrorizados que yo, porque no había forma de que David pudiera haber desaparecido abruptamente a 250 kilómetros por hora. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Hicimos algo que probablemente podría habernos valido una multa. Dimos la vuelta y fuimos en dirección contraria en la carretera para buscar a David. Cuando llegamos al lugar de la carretera donde David fue visto por última vez, decidimos estacionar nuestros autos y buscarlo en el bosque junto a la larga autobahn. No pasaron ni 3 minutos cuando pude escuchar gritos de ayuda. Era la voz de David. Corrimos en la dirección de donde venía la voz, solo para darnos cuenta de algo que hasta el día de hoy me heló la sangre cada vez que lo recuerdo. Mientras corríamos, los gritos de ayuda seguían estando a la misma distancia, como si David, o lo que sea que estuviera fingiendo ser David, se estuviera alejando de nosotros mientras gritaba pidiendo ayuda. Empezamos a entrar en pánico y a llorar de frustración. Buscamos y buscamos, pero no pudimos encontrarlo. Con lágrimas en los ojos llamamos a los padres de Lucas, que estaban igual de aterrados que nosotros. Ellos llamaron a la policía y esperamos hasta que llegaron. Se organizó un gran equipo de búsqueda que duró 3 días hasta que se encontró el Ferrari de David. Lo peculiar fue que el auto no mostraba signos de haber estado involucrado en un incidente. Estaba completamente intacto. No se encontró ni un rasguño, y no faltaba nada en su interior excepto David. La búsqueda continuó, pero sin éxito. Después de 1 año, el caso se cerró porque nadie podía entender cómo podría suceder algo así, excepto si fuera un error en la Matrix o algo así. Es 2022 y todavía extraño y lloro por mi querido primo. Su auto nos fue devuelto y a veces lo conduzco. Todavía espero que por alguna razón esté bien o al menos vivo y pueda ser encontrado. Este incidente me ha helado hasta los huesos. Esta es una historia desconcertante que ocurrió hace unos años. Estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de un amigo. Vivía en el campo, así que a menudo conducía a la ciudad para pasar el rato con amigos. No recuerdo exactamente qué estábamos haciendo esa noche, pero a menudo íbamos a boleras, al cine o simplemente tomábamos un helado y pasábamos el rato en el parque. Lo que sí recuerdo es que perdimos la noción del tiempo y ya era después de medianoche cuando empecé a conducir a casa. Mi casa estaba a unos 5 kilómetros de la carretera, es decir, 5 kilómetros de caminos de tierra sin iluminación, así que por la noche puede ser un poco espeluznante. Es sorprendente lo oscuro que realmente se pone, tan oscuro que no puedes ver tu mano frente a tu cara si las luces se apagan. Debido a eso, siempre conduzco lentamente en la oscuridad, ya que solo puedes ver unos 5 o 6 metros adelante. Por lo tanto, si necesitas detenerte por un venado o esquivar un bache, ayuda a tener ese tiempo extra. No mucha gente vive por allí, por lo que me sorprendió ver a un hombre caminando por el lado de la carretera. Estaba a unos 800 metros de la carretera en ese momento. Mis luces iluminaron su cuerpo mientras él estaba allí saludándome con una sonrisa amigable en su rostro. Era un hombre grande, alto y fornido, con bigote y una vieja gorra de béisbol. Si tuviera que adivinar, diría que tenía unos 30 y tantos años. Sé que deberían haber sonado las alarmas en mi cabeza, pero realmente no parecía amenazador. Además, vivir en el campo tiende a fomentar que las personas se ayuden entre sí, así que tal vez por eso confié tanto. Reduje la velocidad y se acercó a la ventana del conductor cuando me detuve. «¿Cómo está, señora? Lo siento mucho por molestarla, pero ¿podría darle un aventón a la ciudad?».
dijo. Ni siquiera dudé y acepté. Claro, sube, dije. Muchas gracias, realmente lo aprecio. Soy Ricky, dijo con gratitud. Bueno, eres bienvenido, Ricky. Soy Samantha, respondí. Ingenua como suene, él era tan educado que no pude evitar confiar en él. Di la vuelta al coche y volví a la carretera. Como dije, solo estábamos a medio kilómetro en ese momento, así que no fue un gran problema darle un aventón. Hicimos pequeñas pláticas durante varios minutos. Su comportamiento tranquilo me hizo sentir tranquila, aunque estaba sola en un coche con un desconocido. Sin embargo, después de no más de 10 minutos dijo: «Lamento mucho tener que hacer esto, señora, pero necesitaré llevarme su coche». Tuve que hacer una pausa para asimilar lo que estaba escuchando. «¿De qué estás hablando?», supliqué. «Como dije, necesito llevarme el coche. No hagamos esto difícil», dijo. Me quedé allí, atónita, incrédula. Estaba a punto de decirle unas cuantas cosas cuando sacó una pistola y me apuntó directamente. Mi corazón casi se detiene cuando lo miré. Tenía una expresión de pesar en su rostro, como si realmente se sintiera mal por lo que estaba haciendo. Llevé el coche a una parada y salí. Ricky se sentó en el asiento del conductor y me miró. «Una última cosa, señora, voy a necesitar su teléfono. No puedo permitir que me llame a la policía», explicó. No dije una palabra, solo le entregué mi teléfono. Todo mi cuerpo temblaba. «Por lo que vale, lo siento», dijo antes de alejarse conduciendo hacia la noche. Caminé durante unos 30 minutos antes de lograr detener un coche de policía. Le conté lo que sucedió mientras íbamos a la comisaría a presentar un informe. El oficial me dijo que mi descripción coincidía con la de un hombre que era buscado por varios robos a mano armada en este y otros pueblos cercanos. Era increíble. Estaba esperando a que alguien pasara por la carretera para aprovechar su buena voluntad. Yo fui esa persona desafortunada. Realmente trastornó mi mente que una persona tan educada y amable se volviera contra mí en un abrir y cerrar de ojos. Siempre he sido alguien que intenta ayudar a los demás, pero esto me ha hecho cuestionar mi visión del mundo entero. ¿Por qué debería arriesgarme por alguien que podría querer hacerme daño? Esa es una decisión que todos debemos tomar por nosotros mismos. No quiero darme por vencida en el mundo ni nada por el estilo. Es solo algo en lo que pensar. Cuídense ahí afuera y cuiden a los suyos de otros. Esto sucedió un día en el que salí del trabajo alrededor de las 11 p.m. Trabajaba en un restaurante de comida rápida en el otro lado de la ciudad de donde vivía. Era un viaje de unos 45 minutos, lo cual era bastante largo para ganar el salario mínimo, pero no podía encontrar nada más, así que eso hacía. Empezó a llover alrededor de las 10 p.m., así que cuando salí del trabajo a las 11, las carreteras estaban muy mojadas y resbaladizas. Conduje despacio durante la primera mitad de mi viaje. La visibilidad no era buena debido a la lluvia y estaba atravesando una parte algo rural de la ciudad. Estaba en una carretera pavimentada, pero la mayoría de las vueltas llevaban al campo donde las carreteras no estaban pavimentadas. Después de un rato noté que no había muchos autos en la carretera, así que empecé a conducir un poco más rápido. Sé que no fue inteligente, pero estaba cansado y ansioso por llegar a casa para poder ir a dormir. De repente noté un par de luces de freno rojas delante de mí. Me estaba acercando rápidamente y pisé el freno, pero era demasiado tarde. Choqué contra un auto, golpeando el guardabarros trasero mientras intentaba hacer un giro hacia una de las carreteras del campo. Inmediatamente supe que la había regado. El auto se había detenido abruptamente, pero es bastante conocido que si chocas a alguien por detrás, no hay duda de quién tuvo la culpa. Afortunadamente yo no estaba herido ni nada porque logré reducir mi velocidad lo suficiente antes del impacto. Lo que realmente estaba pasando por mi mente era cuánto dinero me iba a costar esto, porque no estaba ganando mucho en ese momento. Estacioné mi auto a un lado de la carretera y apagué el motor. Luego me sequé una lágrima de la mejilla antes de salir de mi auto. Primero revisé el daño en mi auto. Había un faro roto y una gran abolladura. Estaba seguro de que costaría unos cuantos cientos de dólares arreglarlo, al menos, pero podría haber sido peor. Luego dirigí mi atención al otro auto, que se había detenido frente a mí. El otro conductor aún no había salido, así que esperé entre los dos autos. La lluvia seguía cayendo. Esperaba que me gritaran y sentía que lo merecía.
Después de otros 30 segundos, la puerta delantera del otro auto se abrió y un hombre salió. Era un tipo normal, probablemente de unos 40 años, con una sudadera con capucha gris y jeans azules. También noté una pistola en su cintura cuando se inclinaba. No era gran cosa donde vivo porque muchas personas llevan armas de fuego, pero eso añadía tensión a la situación. No tenía idea de cómo reaccionaría. Caminó hacia la parte trasera de su auto para ver el daño. Era más o menos la misma cantidad de daño que en mi auto. Faro trasero roto y una gran abolladura. Luego levantó la vista y se acercó a mí. Pude ver un pequeño rastro de sangre goteando por su rostro, definitivamente causado por el accidente. Fue entonces cuando supe que realmente la había regado. «Parece solo un rasguño, no te preocupes por ello, amigo», me dijo. «¿Estás seguro? ¿Notaste que estás sangrando?», respondí. «Sí, eso es de otra cosa. Solo vete», me dijo. Era joven, pero sabía que si alguien resultaba herido en un accidente, debes reportarlo a la policía. Cualquier problema en el que estuviera sería mucho peor si no lo reportaba, así que le dije al tipo, «Voy a llamar a la policía. Fue mi culpa». No recuerdo exactamente qué dijo después, pero trató de convencerme de que no reportara el accidente. Sin embargo, yo fui persistente y saqué mi teléfono para marcar al 911. Entonces su humor cambió. Se puso enojado y comenzó a caminar hacia mí. No estaba haciendo nada abiertamente amenazante, pero realmente estaba invadiendo mi espacio personal. Era como una demostración de dominio, sumado al hecho de que estaba armado y me intimidaba seriamente. Rápidamente estuve de acuerdo en no llamar. Luego guardé mi teléfono en mi bolsillo. El tipo retrocedió inmediatamente después de eso. Luego se dio la vuelta y volvió a su auto. Estuve allí parado por un minuto, todavía sacudido por lo que había sucedido. Sin embargo, justo cuando el hombre se estaba alejando en su auto, tuve suficiente sentido común para memorizar su placa. No diré cuál era, pero la repetí en mi cabeza varias veces antes de que desapareciera a lo lejos. Luego volví a mi auto y llamé a la policía. Les conté lo que había pasado, que tuve un accidente automovilístico donde el otro conductor resultó herido, pero se negó rotundamente a involucrar a la policía. Parecieron tomar la situación muy en serio y cuando les di el número de placa, lo pasaron por su sistema. Resultó que el auto había sido robado varios días antes. No solo eso, sino que había sido usado en un robo a mano armada desde entonces. Finalmente entendí por qué el hombre no quería llamar a la policía. Me pidieron que fuera a la comisaría y diera una descripción del hombre. Era después de medianoche cuando llegué allí y estaba muerto de cansancio, pero sabía lo importante que era sacar a ese tipo de las calles, así que fui. Hice todo lo posible para ayudar con la investigación de cualquier manera que pudiera. Escuché que finalmente lo atraparon y lo acusaron de varios delitos. El daño a mi auto fue de alrededor de 20,000 pesos que pagué de mi bolsillo, y nunca fui acusado por el daño al otro auto, aunque supongo que el legítimo propietario podría venir tras de mí por ello. De cualquier manera, el dinero no es lo importante. Ese tipo era realmente peligroso, y si hubiera sido más persistente en llamar a la policía mientras él estaba allí, no tengo dudas de que habría hecho algo. Me sucedió algo realmente aterrador cuando tenía alrededor de 18 años a principios de los años 90. En esa época, me encantaban los autos y me gustaba trabajar en mis autos, aunque fuera una chica. Tenía un Camaro Z28, de 1979 con T-tops, y en verano solía salir a dar vueltas con mis amigos buscando algo que hacer. Una noche, mientras conducía arriba y abajo por la calle principal en una ciudad vecina, noté una pequeña camioneta roja que nos seguía a cierta distancia. Estaba con mi amiga Jenny y le mencioné que pensaba que la camioneta nos estaba siguiendo. Me metí en un estacionamiento de un restaurante de comida rápida y noté que la camioneta también se metía 3 autos atrás. Salí en la otra dirección y él hizo lo mismo de nuevo. Me metí en otro estacionamiento y la camioneta también se metió. Hice esto varias veces y la camioneta seguía siguiéndonos, siempre manteniendo 3 autos de distancia. Jenny y yo decidimos que deberíamos empezar a dirigirnos hacia casa, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Pensamos que el conductor de la camioneta simplemente se rendiría y nos dejaría ir, pero no lo hizo. Seguía siguiéndonos.
Estaba empezando a hacerse muy tarde y estábamos empezando a preocuparnos porque la camioneta nos había estado siguiendo durante casi una hora. No queríamos ir a casa y dejar que nos siguiera allí. Decidí que lo mejor sería conducir hasta la comisaría de policía más cercana. Le dije a Jenny lo que estaba planeando hacer y para mi horror, ella agarró el volante y lo tiró, haciendo que el auto se desviara bruscamente hacia la derecha. «¿Qué estás haciendo?», le grité. «Nos harás chocar». Ya era suficiente con preocuparme por esa camioneta que nos seguía, pero ahora tenía que preocuparme por mi pasajera que se estaba asustando y causando un accidente. «No podemos ir a la policía», insistió ella. Entonces de repente me di cuenta de que de alguna manera ella pensaba que éramos culpables, que de alguna manera, solo por estar dando vueltas, ella pensaba que habíamos hecho algo para provocar esto. Con renuencia me alejé de la comisaría de policía. Nos acercamos a un puente y nos detuvimos en un semáforo en la calle de un solo sentido. La camioneta estaba directamente detrás del auto que estaba al lado de nosotros. El auto giró a la derecha, permitiendo que la camioneta se adelantara. Miré y me quedé en shock al ver que el tipo había salido de su camioneta y estaba parado junto a la puerta del lado del pasajero de mi auto sin pantalones. Este tipo no tenía los pantalones bajados a los tobillos. De hecho, no tenía ningunos en absoluto. Tuve la perturbadora sensación de que probablemente no los había tenido con él en todo este tiempo que nos había estado siguiendo. Pisé el acelerador y pasé el semáforo en rojo cruzando el puente. De alguna manera mi amiga no lo vio por la ventana de ella. Cuando se lo dije, ella seguía diciendo, «No puede ser». Conduje arriba y abajo unas cuantas calles más y luego sobre el puente y salimos al campo. Nos siguió durante lo que parecía una eternidad hasta que finalmente logramos perderlo yendo realmente rápido en medio de la nada. Regresamos a casa e intentamos olvidarlo. Por alguna razón, nunca se lo conté a mis padres y no estoy segura de por qué. Unas semanas más tarde vi en las noticias que la policía estaba buscando a un tipo en una pequeña camioneta roja. Mostraron su foto y se parecía al tipo que vi siguiéndonos. Pensé que la descripción de la camioneta era un poco diferente de la que habíamos visto, pero tal vez no. Siempre me pregunté si era él, y creo que lo era. Tenía 16 años en el momento de este evento. Mi amiga cercana Sheila y yo estábamos conduciendo de regreso a casa desde una visita a mi familia distante en el estado de Chiapas, México. En ese entonces, vivía en Ciudad Juárez. Eran las 11 p.m. y éramos las únicas en la carretera. Nunca había tomado este camino antes, pero quería evitar las autopistas de peaje esta vez, así que decidimos probarlo. Sheila y yo estábamos tan ocupadas en la conversación que no nos dimos cuenta de que lo que se acercaba era un pueblo abandonado. Cuando finalmente me di cuenta de nuestro entorno, tuve una horrible sensación en el estómago. Mi amiga se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien. Aunque este pueblo es bastante espeluznante, respondí. No estaba mintiendo. Había casas viejas con ventanas tapiadas, tiendas cerradas e incluso autos y camiones abandonados. Honestamente parecía una escena de una película de terror. Mi amiga y yo nos quedamos en silencio. Se podía sentir el drástico cambio en el aire. Se sentía siniestro. Pasaron un par de minutos en silencio y mi auto comenzó a temblar. Me di cuenta de que nos estábamos quedando sin gasolina. Se me olvidó detenerme en una ciudad a kilómetros de distancia. Me detuve frente a otra casa abandonada. «Qué buen lugar para quedarnos varadas», bromeó nerviosamente Sheila. Asentí en acuerdo con su comentario sarcástico. Saqué mi teléfono y llamé a la asistencia en carretera que mis padres habían programado en mi teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que no teníamos recepción. Salí del auto y Sheila me siguió. Ahí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas y aterradoras. Estaba completamente enfocada en conseguir recepción cuando de repente me di cuenta de que Sheila estaba mirando fijamente hacia adelante y parecía aterrorizada. Me susurró mi nombre y me agarró la camisa, luego señaló hacia adelante. «Hay un hombre parado a unos 3 metros de nosotros», me susurró Sheila. Seguí su mirada y tenía razón. Había un hombre de 1,90 m, casi 2 metros, de pie frente a los faros de mi auto. «¿Cómo puede estar aquí alguien? Este lugar es un pueblo muerto», pensé. No respiraba ni hablaba, mi corazón estaba en mi estómago. Finalmente Sheila habló. «¿Necesitas algo?», le llamó ella.
En ese momento él inclinó la cabeza y sonrió ampliamente, lo que nos asustó aún más. En ese momento estaba tan aterrada que ni siquiera podía moverme. Él simplemente nos miraba sonriendo. «Mi papá es policía, idiota», gritó Sheila. Ese fue un gran error de su parte porque su expresión cambió a ira y empezó a moverse hacia nosotras muy rápido. Nuestra adrenalina se activó y corrimos hacia el auto y cerramos las puertas con llave. Miramos hacia arriba, pero él había desaparecido. Nos quedamos allí confundidas durante un minuto hasta que notamos un ruido que venía debajo del auto. Yo estaba respirando tan fuertemente que estaba distraída del sonido. Él estaba debajo de mi auto. Sheila estaba gritando, con lágrimas cayendo por sus mejillas, y yo intentaba mantener la calma, solo esperando que mi teléfono tuviera señal. Finalmente conseguí 2 barras. Llamé a la policía y les conté lo que estaba pasando. Respondieron que estarían allí en 20 minutos. 20 minutos parecían una eternidad dadas las circunstancias, pero estábamos en medio de la nada, así que era lo que había. Cuando la llamada terminó, el sonido cesó. Todavía estaba en alerta máxima, asustada hasta la médula. Abracé a Sheila y ambas lloramos. Su rostro se volvió inexpresivo cuando miró detrás de mí hacia la ventana trasera. Mi corazón me decía que no mirara, pero no pude evitarlo. Ese hombre y otras 4 personas, 2 hombres más y 2 mujeres, estaban parados detrás de nuestro auto. Mi corazón cayó otra vez. Todos nos sonreían de una manera muy espeluznante. En ese momento comencé a escuchar las sirenas de la policía y suspiré aliviada. Sheila y yo miramos hacia adelante y vimos un carro de policía acercándose. Nunca había estado tan feliz de ver a un oficial de policía. Cuando se acercó a mi auto, las personas habían desaparecido. Estaba tan alterada que ni siquiera pude explicarle a los policías lo que había pasado. Sheila lo hizo por mí. Nos ofrecieron llevarnos gasolina, pero en su lugar les rogué que nos llevaran a un hotel en una zona muy poblada y que llamaran a mis padres para que vinieran a buscarnos. Hasta el día de hoy, la policía nunca encontró a esas personas y nunca descubrimos de dónde podrían haber salido. Supongo que vivían en uno de los edificios abandonados. Espero que algún día bloqueen este pueblo y nunca vuelva a tomar el camino ese. Esto sucedió hace solo unos días cuando estaba de viaje por carretera con mi primo Javier. Yo tenía 13 años y Javier tenía 21. Tengo una gran relación con mi primo, así que mis padres me dejaron ir de viaje con él de vez en cuando. Era un viaje de unas 10 horas y llevábamos 3 horas en el camino. Eran las 9 p.m. y yo estaba bastante cansada. Todo me parecía hilarante en ese momento, así que cuando vi un camión rojo afuera de mi ventana, simplemente empecé a reír. El hombre en el camión era bastante robusto, por decirlo menos, y tenía una barba larga e indomable. Transmitía una vibra espeluznante, pero de todos modos le saludé con la mano. A su vez, hizo un tipo de gesto de manoseo hacia mí. Me pareció más hilarante que espeluznante, así que empecé a reír más fuerte y le conté la historia a Javier, haciendo todo el gesto de manoseo. Él se veía asqueado y disgustado, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Un rato después, unas 4 horas y media en el camino, Javier se detuvo en una área de descanso. Entré al baño y cuando salí, el hombre estaba allí parado. Parecía tener al menos 1,80 m de altura. Miré por la puerta de vidrio que conducía al edificio y vi a Javier mirándome con enojo a través de la puerta. Estaba confundida y regresé al auto. Lo que me contó realmente me asustó, tanto que empecé a llorar, aunque llevaba despierta unas 20 horas. El hombre me miraba y me siguió al edificio murmurando, según Javier, él estaba básicamente hablando normalmente. Intentó consolarme, pero rápidamente dijo que tenía que ir al baño y entró. Unos segundos después, cuando estaba en el auto, el tipo estaba en mi ventana. Me miraba nuevamente con una sonrisa amplia y espeluznante. Empezó a decir que debería ir con él y que me trataría muy bien. Me ofreció dulces y trató de convencerme para que subiera a su camión. Yo estaba ocupada llorando. Entonces justo en ese momento Javier salió y le gritó al tipo y lo amenazó. El tipo retrocedió y regresó a su camión. Me miraba con esa sonrisa en su rostro. Salimos de allí y no queríamos tener nada que ver con ese tipo. Eran alrededor de las 12 a.m., cuando llegamos al motel para dormir el resto de la noche. Hasta las 8 a.m., todo estuvo bien.
A la mañana siguiente estábamos en un restaurante desayunando y ese mismo tipo se sentó frente a nosotros. Me sonrió y miré a Javier, quien estaba a punto de estallar de furia. El tipo pasó por nuestra mesa, caminó al baño y pasó su mano por mi hombro. Luego hizo lo mismo de regreso. Definitivamente no fue un accidente. Tanto Javier como yo lo sabíamos. Javier es un tipo relajado y deja pasar casi cualquier cosa, pero como me conoce desde que era un bebé, es muy protector conmigo. No es así con ninguno de mis otros hermanos. Él y yo somos cercanos. Obviamente estaba enojado antes, pero en este punto se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa del tipo. Empezó a gritarle que dejara de seguirnos y se alejara. No hizo amenazas, pero sí maldijo mucho. Me sentía bastante nerviosa y solo quería irme. El tipo se levantó y golpeó a Javier. Luego gritó diciendo que yo lo había incitado. Recuerden que yo tenía 12 años en ese momento. Su discusión continuó y la policía llegó y los separó. Escucharon la historia y llegaron a la conclusión de que, como él fue agredido, podríamos presentar cargos. Javier decidió no hacerlo y continuamos con el día. El resto del viaje fue bastante insípido. El tipo no fue visto por el resto del viaje. Sin embargo, Javier me siguió como un guardaespaldas a donde quiera que fuéramos. Aunque él me estaba protegiendo, aún estaba. Tengo 14 años y soy muy pequeña. Apenas mido 1,60 m de altura y peso 58 kilos. Parezco más joven de lo que realmente soy. Esto sucedió hace un mes cuando me estaba mudando. Después de cargar el camión de mudanza, me quedé dormida en él. 1 hora o 2 después estábamos en un pueblo cerca de mi nuevo hogar. Mi abuela estaba estacionada en el estacionamiento de Burger King y yo seguía dormida. Así que mi primo de 19 años, vamos a llamarlo Maximiliano, vino a la puerta del pasajero y me despertó para ayudar a llevar la comida. Estuve de acuerdo y entramos a Burger King. Ella hizo su pedido y luego le toqué el brazo y le dije que iba al baño. Cuando terminé, salí del baño y noté a un hombre mayor de unos 50 o 60 años, mirando a Maximiliano y luego a mí. No le presté atención porque seguía muy adormilada. Me acerqué a Maximiliano mientras ella intentaba sacar refresco de una de las máquinas. Finalmente, después de un rato, logró conseguir el refresco y salimos de Burger King. Mientras estaba sentada en el camión de mudanza, tomando mi batido de chocolate, vi al tipo caminando hacia el camión y dijo: «Sé quién eres», y se detuvo en el lado del conductor donde estaba mi abuela. Ella parecía bastante confundida y respondió: «¿Quién soy?». Él dijo con el mismo tono: «La mujer de Dios», y luego comenzó a divagar sobre cuidar de nosotras, las chicas. Mientras tanto, yo estaba aterrorizada. Ideas de cosas espeluznantes que había leído en Reddit pasaron por mi mente. De repente señaló hacia mí con una expresión completamente seria y dijo: «Eres una molestia». En ese momento estaba realmente confundida y también asustada, así que comencé a reír incómodamente y murmuré algo. Él siguió divagando hasta que escuché a Maximiliano llamándome, diciéndome que había dejado mis papas fritas en la bolsa, pero yo ya tenía mis papas fritas. Me acerqué para preguntarle qué quería decir, pero ella cambió de tema al tipo. Unos 5 minutos después, coincidimos en que él daba vibras espeluznantes. Sin embargo, mi abuela llamó mi nombre para decir que nos íbamos. El auto del anciano bloqueaba nuestro camino en ese momento, así que él subió y se movió para dejarnos pasar. Hizo el gesto de «te estoy observando» con los dedos y movió los labios diciendo «te estoy observando». Fue entonces cuando agarré mi teléfono y llamé a Maximiliano. Le dije que se asegurara de que no nos siguiera. Afortunadamente no lo hizo. Simplemente me da escalofríos pensar que nos estaba observando mientras pedíamos nuestra comida y nuestras bebidas durante todo ese tiempo. Para entender la magnitud de esta historia, primero debes conocer quién soy, así que aquí tienes un poco de contexto. Nací en 1954, así que mis años formativos los pasé creciendo bajo la influencia de los años 60 y principios de los 70 en un pueblo muy pequeño en el norte de México. Cuando digo pequeño, quiero decir que solo había un semáforo en la intersección de la calle principal. Había alrededor de 40 negocios en el centro del pueblo. La farmacia, la tienda de abarrotes, una ferretería, una papelería, una tienda de conveniencia.
una gasolinera y una peluquería. Teníamos iglesias de diversas denominaciones y la mayoría de la gente asistía a alguna de ellas semanalmente. También teníamos una biblioteca, una oficina de correos y una delegación de policía. La delegación estaba organizada de tal manera que podías pasar fácilmente junto al policía en el escritorio. 9 de cada 10 veces podías entrar y ver si había alguien en la celda. Si había alguien, les llevábamos recados, íbamos a buscar cigarrillos o lo que fuera. Nunca nos molestamos en preguntar por qué estaban ahí. Yo era una niña curiosa, un espíritu libre y completamente inocente. Un poco más tarde llegó el asesinato de Kennedy, el movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y la revolución hippie, a la que me uní, convirtiéndome en una de las primeras hippies. En aquellos años hacer autostop era común, así que lo hice mucho. Durante poco más de 3 años hice muchos viajes por todo México, para consternación de mi madre. A veces iba con amigos, a veces iba sola, siempre sin dinero, sin ropa y sin preocupaciones. Mucha gente intentó advertirme sobre los peligros, pero siendo muy joven e ingenua, y sintiéndome completamente invencible, ignoré todos sus consejos bien intencionados. Este no fue mi primer viaje ni fue el último, pero fue el más memorable, y entenderás la gravedad de lo cerca que estuve de un gran peligro. Era junio de 1969. Yo tenía 14 años y estaba pasando la noche en casa de mi amiga Dena, que vivía en un pueblo vecino. La convencí de que viniera conmigo a Ciudad de México. Resulta que ella tenía un hermano viviendo allí y no lo había visto en un tiempo. Así que nos dirigimos a través del campo hacia la carretera y levantamos el pulgar. Nunca pasaba mucho tiempo antes de que consiguiéramos un aventón, como te podrás imaginar. Recibimos muchos viajes. Un autobús nos recogió de camino a un concierto en Guadalajara. No queríamos hacer ese gran desvío, así que pasamos. No recuerdo qué banda era. Recuerdo otro viaje en el que subimos a un automóvil con 4 personas y fuimos a una fiesta en una colonia popular de la Ciudad de México. Éramos las únicas personas de nuestro pueblo en esa fiesta, y déjame decirte que nos divertimos mucho. Nunca me sentí no deseada o en peligro. De hecho, la amable señora que vivía en ese apartamento me dio una camisa, lo cual pensé que fue muy amable. Ahora de adulta me doy cuenta de que estaba tratando de cubrirme. Que Dios la bendiga. El siguiente viaje fue bastante bien hasta que recogimos a otro autoestopista. Era un chico solitario que no paraba de molestar al conductor sobre cuánto lío se metería si lo atrapaban llevando a estas 2 chicas menores de edad cruzando las líneas estatales. Me puse muy agitada y le dije que se callara. Deberíamos habernos bajado ahí mismo, pero nos quedamos. Él no era peligroso, solo molesto. El conductor se detuvo para poner gasolina en una gasolinera en el Estado de México, y Dena y yo fuimos al baño a refrescarnos. Cuando volvimos, la policía nos estaba esperando afuera, y luego terminamos en la comandancia. Estoy segura de que nuestros padres fueron contactados inmediatamente, aunque no recuerdo esa parte. Fuimos toda una atracción en la pequeña comandancia. Los policías venían a hablar con nosotros y jugar a las cartas. Nos traían cigarrillos, dulces y donas. No creo que estuviéramos ahí por mucho tiempo antes de que la mamá de Dena viniera a recogernos, y después de hablar con su hija decidió llevarnos el resto del camino hasta Ciudad de México, que está a poco más de 1900 kilómetros. Increíble. Recuerdo que cantábamos en la radio todo el camino hasta Guadalajara. Recuerdo especialmente la canción de Vas a San Francisco, de Mama and Papa. Más tarde nos registramos en un hotel en Guadalajara. Fue muy aburrido allí, no era lo que había firmado. Traté de convencer a Dena de que nos marcháramos, pero ahora de adulta, me doy cuenta de lo terrible y egoísta que habría sido ese acto, y lo devastador que habría sido para su mamá. Por suerte para todos, ella se negó a hacerlo, así que me quedé. Finalmente llegamos a Ciudad de México, justo en el centro histórico, cerca de la universidad, donde estaba toda la acción hippie. Pero teníamos a mamá siguiéndonos. Todo fue abrumador para mí. Era bastante guay para nuestro pequeño pueblo, pero esto estaba fuera de mi alcance. Como dije antes, era muy ingenua y no estaba completamente consciente de cosas como la adicción a las drogas, pero lo vi de primera mano en un parque cercano. Ver a todos drogados me asustó muchísimo. También vi otras cosas que no puedo mencionar. Dicho esto, me quedé en shock. Quería irme a casa y nunca he querido volver a Ciudad de México.
Hasta el día de hoy no recuerdo cuántas semanas estuve ausente en esa aventura en particular, pero poco después estaba en casa, viendo la televisión con mi mamá. Era julio, y en las noticias estaban hablando de la familia Manson y los infames asesinatos. Entonces me di cuenta de lo cerca que había estado de ser recogida por ellos, y posiblemente convertirme en parte de la familia. Y si me hubiera ido sola esa noche y no me hubiera quedado con Dena y su mamá, haciendo autostop sola por el desierto, a 9 horas de distancia de un rancho alejado, y si ese tipo no nos hubiera denunciado a la policía. Entonces habríamos estado allí solo las dos, y lo más probable es que uno o ambos hubiéramos sido recogidos por alguno de ellos. Más tarde me enteré de que la familia Manson realmente estaba reclutando gente en Ciudad de México, donde estábamos. Todos los días doy gracias por no haberme involucrado en eso. Estaba muy preparada para ser elegida en aquel entonces, especialmente si me hubieran atrapado antes de llegar. Recuerdo las noches tan vívidamente aunque hayan pasado más de 12 años. Yo era adolescente y estaba pasando el rato con algunos amigos en la casa de mi amigo. Solo estábamos jugando videojuegos y bromeando, como hacen los adolescentes, pero a medida que avanzaba la noche llegó el momento de que todos se fueran a casa. Me tocaba a mí conducir. Había llevado la hermosa minivan de mi mamá para la ocasión, y mi parte favorita era que podía lucir muy cool mientras conducía. Llevaba unos lentes de sol geniales incluso aunque fuera de noche. Estaba feliz de ayudar y me daba la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con mis amigos. Los primeros 3 fueron dejados sin incidentes, pero luego tocaba ir a la casa de Alton. Sabía que Alton vivía en una zona remota, pero no tenía idea de qué tan lejos estaba porque nunca había estado allí antes. Condujimos por un largo camino sinuoso de grava, rodeado de bosque por ambos lados. Estaba tan oscuro que apenas podía ver el camino frente a nosotros. Conducía despacio porque solo podía ver hasta donde alcanzaban mis luces delanteras, incluso con las luces altas encendidas. No era muy lejos. Después de lo que pareció mucho tiempo, llegamos a la casa de Alton. Era una casa pequeña y sencilla, escondida en el bosque. Me dio las gracias y saltó de la minivan. Luego di la vuelta y empecé el largo camino de regreso. Estaba nervioso por el viaje de regreso, principalmente porque estaba tan oscuro y remoto. Me aseguré de prestar atención a todos los giros en el camino de ida para no perderme. Repetí los giros en mi cabeza varias veces y estaba bastante seguro de que los recordaría. Estaba aproximadamente a la mitad del camino de regreso a la carretera principal, cuando algo captó mi atención. Había un hombre en el lado de la carretera simplemente parado allí. Al principio pensé que era un autoestopista, lo cual ya era extraño porque había muy poco tráfico a esa hora de la noche, pero a medida que me acercaba, desapareció en el bosque. Recuerdo sentirme realmente asustado y confundido. No estaba seguro de qué pensar, pero sabía que no era normal. Sabía que había otras casas en la zona, pero eran pocas y distantes entre sí, así que no tenía sentido ver a alguien a pie, especialmente de noche. Finalmente llegué a casa e intenté olvidarme del extraño hombre en el bosque. Me dije a mí mismo que simplemente debía ser algún local dando un paseo nocturno, por improbable que sonara. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que me enteré de algo terrible que había sucedido. Estaba pasando el rato con mis amigos de nuevo, y les conté lo que había visto en el bosque esa noche. Pero luego alguien mencionó que uno de los vecinos de Alton había desaparecido esa noche. Escuché con miedo mientras seguían hablando. Estaba seguro de que debía estar conectado con lo que había visto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que el extraño hombre que vi en la carretera estuviera realmente involucrado en la desaparición? El pensamiento me hizo sentir escalofríos. Llamamos a la policía en ese mismo momento. Les dije que estaba en la zona y vi a un hombre extraño en la carretera en medio de la noche. Los policías me pidieron que fuera a la estación. Fui y les di un relato más detallado de lo que vi esa noche y lo que sucedió antes de eso. Traté de obtener más información sobre el caso porque estaba curioso, pero me dijeron que era confidencial. Bueno, supongo que es justo. A medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Repetía los eventos en mi mente, preguntándome si había algo que podría haber hecho de manera diferente. Pero al final, realmente no había nada que pudiera haber hecho. ¿Qué podría haber hecho? ¿Detener mi auto y perseguir al hombre por el bosque en la oscuridad?
La policía peinó el bosque durante días, prestando especial atención al lugar donde vi al hombre, pero no se encontró nada y el vecino de Alton nunca regresó. Después de unos años, casi había olvidado toda la situación. El caso debe haberse enfriado porque no había escuchado nada al respecto en mucho tiempo. Eso fue hasta un día cuando estaba viendo las noticias. El cuerpo del vecino de Alton finalmente fue descubierto, pero no estaba en el área donde vi al hombre. Estaba en una sección diferente del bosque, a más de 50 metros de distancia. Todavía no puedo evitar pensar en esa noche y preguntarme si realmente fue él quien vi en la carretera. Me pregunto si movió el cuerpo a un lugar diferente porque sabía que lo había visto. No hay forma de estar seguro, pero creo que algo malo estaba sucediendo en esas carreteras esa noche. Algo muy malo. Esto ocurrió en una cálida noche en Sonora, en septiembre de 2013. Noté la luna llena mientras conducía por una carretera desierta. Mis luces delanteras cortaban la densa niebla que se había asentado sobre la ciudad. Acababa de terminar un largo turno en el hospital y estaba deseando tener una noche tranquila en casa, pero el destino tenía otros planes para mí. Al doblar en la curva de la carretera, vi 2 coches detenidos en el arcén, iluminados por el resplandor de una farola. A medida que me acercaba vi a un hombre siendo apuntado con un arma por otro hombre. Reduje la velocidad mientras pasaba. La víctima temblaba y suplicaba al asaltante, pero él era implacable en su demanda de dinero y objetos de valor. Ni siquiera parecieron notarme al principio. Tal vez toda la conmoción fue suficiente distracción para que pasara inadvertido. Mis manos empezaron a temblar en el volante cuando me di cuenta de que estaba presenciando un crimen en curso. Sabía que tenía que actuar rápidamente, así que retrocedí mi coche hacia una sección oscura de la carretera y rebusqué en mi bolsillo en busca de mi teléfono. Lo dejé caer al suelo de mi coche, con los ojos aún fijos en el robo. Me incliné para recoger mi teléfono, sin querer apartar la mirada. Finalmente lo encontré y marqué el 911. Luego observé horrorizado cómo el asaltante se volvía hacia mí. Hasta entonces, pensé que estaba bien oculto por la oscuridad, pero estaba equivocado. Pisé el acelerador rápidamente y me alejé rezando para que él no me siguiera. Conduje durante varios minutos, con las manos temblando en el volante mientras recordaba lo que acababa de ver. Finalmente me detuve en el arcén de la carretera y mi teléfono sonó. Era la policía. No estaba seguro de cuánto tiempo habían estado al teléfono, pero me imaginé que todo lo que habrían oído de mí era una respiración pesada y quizás algunas palabras malsonantes. Cuando contesté el teléfono, el oficial me dijo que alguien estaba en camino y que llegaría pronto. Respiré aliviado al colgar el teléfono, sabiendo que había hecho lo correcto al pedir ayuda. Pero mientras estaba sentado en el coche esperando a que llegara la policía, noté un coche que se detuvo detrás de mí. Al principio pensé que era el asaltante porque el coche se parecía a uno de los que había visto antes. Luego me di cuenta de que era simplemente otro conductor, probablemente curioso por lo que estaba pasando. A medida que pasaban los minutos, empecé a sentirme inquieto. El conductor del otro coche había salido y estaba caminando de un lado a otro detrás de su vehículo, como si estuviera esperando algo. Empecé a pensar que estaba equivocado, y que tal vez era el asaltante después de todo. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, así que cerré las puertas con llave y lo observé atentamente. Justo cuando estaba a punto de llamar de nuevo a la policía, vi luces intermitentes a lo lejos. Por fin había llegado la caballería, y sentí alivio al ver que 2 coches de policía se detenían detrás de mí. El otro tipo no se fue. Pensé que si fuera el asaltante, probablemente se habría marchado a estas alturas, así que me sentí un poco más relajado. Pero si no era el asaltante, entonces ¿quién era? Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Hablamos durante unos minutos sobre lo que estaba sucediendo. Me dijo que me quedara en mi coche y se alejó. Ambos oficiales se acercaron al otro conductor, que había dejado de caminar de un lado a otro, y ahora estaba parado en silencio junto a su coche. Observé a través del espejo retrovisor mientras ambos policías se acercaban a él de repente. El conductor echó a correr y se adentró en el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Los policías lo persiguieron, pero era demasiado rápido y escurridizo. Durante varias horas, la policía buscó en la zona al conductor, peinando los bosques y revisando las casas cercanas.
pero había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo más preguntas. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía diciéndome que habían identificado al conductor y que tenía un largo historial criminal. Me agradecieron por llamar al crimen y por ser observador, lo que les ayudó a atrapar a un criminal peligroso. Su comportamiento todavía es realmente confuso para mí. ¿Qué estaba pensando siguiéndome hasta ese lugar? ¿Y por qué no se habría marchado tan pronto como llegó la policía? Tal vez estaba bajo la influencia de algo, o tal vez no era la persona más inteligente. En las semanas que siguieron, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Sabía que había hecho lo correcto al llamar a la policía, pero también sabía que me había puesto en peligro al involucrarme en absoluto. A pesar de los riesgos, lo volvería a hacer sin dudarlo. Realmente no era una opción. ¿Qué harías tú si vieras a alguien siendo robado? Soy taxista y llevo haciendo este trabajo desde hace más de 10 años. Esto ocurrió hace casi 4 años. He visto de todo, desde gente borracha y ruidosa hasta personas tranquilas y reservadas, pero nada me preparó para la noche en que recogí a un pasajero que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría, de esas que te hacen querer quedarte en casa y acurrucarte bajo las mantas, pero el deber llamaba y tenía trabajo que hacer. Conducía mi taxi por la ciudad buscando mi próximo pasajero cuando lo vi parado en la esquina. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro y tenía las manos en los bolsillos. Sacó una de sus manos y me hizo señas para que parara el coche. Abrió la puerta trasera y entró, cerrándola detrás de él. Pude ver que estaba un poco nervioso y miraba alrededor del coche como si estuviera buscando algo. Lo saludé y él respondió con un gesto de cabeza. ¿A dónde?, pregunté. Él me dio la dirección. Estaba al otro lado de la ciudad. Cambié el coche de marcha y nos fuimos. Intenté entablar una conversación para romper el hielo. Él fue educado pero distante, respondiendo a mis preguntas con solo unas pocas palabras. Mientras conducíamos, de repente cambió de opinión y pidió que lo llevara a una dirección diferente. Seguí sus instrucciones y pasamos por una calle oscura y desierta. Luego me pidió que me detuviera frente a un edificio viejo. Parecía abandonado, así que no estaba seguro de qué podría querer hacer allí. Vacilé por un momento, pero él me aseguró que era seguro. Cuando estacionamos el coche, él bajó y me dijo que esperara por él. Pude verlo acercarse a un hombre en la calle. Intercambiaron algunas palabras. El otro hombre tenía un aspecto aterrador, con la cabeza afeitada y muchos tatuajes, lo cual contrastaba mucho con mi pasajero, que parecía un hombre de negocios. Estaba a punto de irme, pero justo a tiempo mi pasajero regresó al coche. Lo seguía el hombre de aspecto aterrador. Ambos se sentaron en el asiento trasero. Luego, mi pasajero me dijo que condujera, y eso hice. Me sentía incómodo con la situación, pero no podía negarme. Mientras conducíamos, el pasajero y el hombre de aspecto aterrador hablaban en voz baja. Solo pude distinguir algunas palabras, pero empecé a sospechar que estaba siendo utilizado en un crimen. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme. Lo más inteligente probablemente sería seguir adelante con lo que estaban planeando y luego llamar a la policía después. Sin embargo, sabía que había una comisaría a solo unas cuadras de distancia. Fue una decisión rápida, pero decidí hacerlo. Tomé el giro y pisé el acelerador. Cuando nos acercábamos a la estación, el pasajero sacó de repente una pistola y me apuntó. «Ni siquiera lo pienses», dijo, «sigue conduciendo». Para entonces ya era demasiado tarde. Estábamos justo frente a la comisaría. Detuve el coche y los dos hombres bajaron y huyeron. Estaba en estado de shock y podía escuchar cómo latía mi corazón. Después de recuperar el aliento, entré en la estación y le conté a la policía lo que acababa de suceder. Todavía no sabía qué estaban planeando esos tipos, pero uno de ellos me apuntó con un arma. Describí a los hombres lo mejor que pude, pero luego descubrí que habían sido capturados en la cámara de seguridad de la comisaría. Estuvimos tan cerca. Al día siguiente, la policía me llamó y me pidió que fuera a la comisaría para una entrevista. Habían capturado a los dos hombres y querían que los identificara. Fui a la comisaría y me mostraron una fila de sospechosos. Reconocí al pasajero de inmediato. Lo señalé a la policía. Lo arrestaron y lo acusaron de intento de robo y asalto. El hombre de aspecto aterrador también fue arrestado y le encontraron un arma que lo relacionaba con otros delitos.
Me sentí aliviado al saber que ya no estaban en las calles y que no podrían hacer más daño. Con el tiempo el recuerdo de esa noche comenzó a desvanecerse y volví a mi rutina. He tenido algunas otras experiencias aterradoras a lo largo de los años y tal vez las comparta algún día, pero esta es definitivamente la peor. Lo más aterrador fue cuando tenía 10 u 11 años, y mi familia hizo un viaje a México para visitar a mis abuelos. Ellos vivían en un pueblo pequeño justo en la costa del Pacífico, donde el clima era cálido y las playas eran hermosas. Siempre esperaba con ansias estos viajes porque vivía en el norte donde el clima no era genial durante todo el año. Siempre íbamos en marzo, cuando mi hermano y yo teníamos una semana libre de la escuela. Siempre salíamos temprano en la mañana, mucho antes de que el sol siquiera pensara en salir. Mi papá estaría a cargo de conducir, pero mi mamá tomaría el control de vez en cuando para que mi papá pudiera descansar. El viaje era largo y siempre lo hacíamos de un solo tramo, donde mi papá conduciría toda la noche. Siempre nos asegurábamos de detenernos de vez en cuando para estirar las piernas y tomar algo para comer. Una de nuestras paradas era en un restaurante local, lo que pensábamos que sería una comida rápida y fácil. Mientras estábamos en la fila, un hombre empezó a gritarle a mi papá acusándolo de colarse. Mi papá trató de explicar que no lo estaba, pero el hombre no escuchaba. Mi mamá trató de calmar la situación, pero el hombre estaba demasiado enojado. Recuerdo sentir miedo y querer esconderme, pero mi papá se mantuvo tranquilo y no respondió a la agresión del hombre. Después de terminar de comer, volvimos al coche y salimos a la carretera de nuevo. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que el hombre del restaurante nos estaba siguiendo. Lo ignoramos por un tiempo, esperando que se desviara en otra dirección, pero continuó siguiéndonos. Lo observé desde la ventana trasera y me hizo sentir realmente asustado. Mi mamá preguntó a mi papá qué debíamos hacer. Él le dijo que lo ignorara y que eventualmente se aburriría. De repente chocó nuestro auto por detrás. El impacto hizo que nuestro auto se desviara. Mi hermano comenzó a llorar. Mis padres se dieron cuenta rápidamente de que necesitábamos llamar a la policía. Mi mamá marcó el 911 y le explicó calmadamente al operador lo que estaba sucediendo. Su voz era tranquilizadora, aunque sabía que la forzaba por el bien de mi hermano y el mío. Después de apenas unos minutos, comenzamos a escuchar sirenas y vimos un auto de policía acercándose por detrás. Nos detuvimos al costado de la carretera y el otro auto siguió adelante. El auto de policía persiguió al otro auto mientras nosotros esperábamos dentro. Otro auto de policía se acercó por detrás, y el oficial se acercó a nuestro auto. Nos dijo que habían arrestado al hombre. Trabajo como conductor de camiones. Era una tarde de abril y mis ojos escudriñaban la carretera frente a mí. En mi trabajo, he visto mi parte justa de cosas extrañas en la carretera, pero ese día algo se sentía diferente. El sol estaba alto en el cielo y el aire estaba espeso de humedad. Había pasado 1 o 2 días desde que realmente había hablado con alguien y mi soledad se estaba volviendo difícil de manejar. Fue entonces cuando la vi, una joven con cabello largo y rizado, con el pulgar extendido en un intento desesperado de hacer autostop. Llevaba jeans azules y una sudadera con capucha roja, y tenía una pequeña mochila con una sola correa sobre su hombro derecho. Reduje la velocidad y me detuve al costado de la carretera. Luego bajé la ventana. ¿Necesitas un aventón?, pregunté. Ella asintió y subió a la cabina de mi camión, sus ojos mirando nerviosamente hacia atrás. Parecía nerviosa. En ese momento pensé que tal vez era nueva en hacer autostop. No soy una persona intimidante en absoluto, pero era un extraño, así que sería comprensible. Parecía agitada y seguía mirando por la ventana como si esperara que alguien saltara en cualquier momento. Mientras conducíamos, noté un auto detrás de nosotros. Era un coche de policía, pero las luces estaban apagadas, así que pensé que estaba bien. Justo entonces escuché una sirena y vi las luces parpadeantes. Me estaban deteniendo. Me detuve de inmediato. En ese momento pensé que estaba en problemas por recoger a una persona haciendo autostop, lo cual técnicamente es ilegal donde vivo. Mi camión se detuvo y esperé a que el oficial se acercara. Pero para mi sorpresa, cuando el oficial se acercó al camión, exigió que la mujer bajara.
Cuando ella salió, vi que sus manos temblaban y su rostro estaba enrojecido. Observé confundido mientras el oficial la esposaba y la llevaba a la autopatrulla. No fue hasta que lo escuché por la radio, reportando un robo en una parada de descanso cercana, que me di cuenta de lo que había pasado. Ella había robado una tienda y estaba usando mi camión como su vehículo de escape. El oficial puso a la mujer en la parte trasera de la autopatrulla y luego vino a hablar conmigo. Me dijo que no debería recoger a personas haciendo autostop, pero simplemente me dio una advertencia, sin multa. Estaba un poco sacudido por la experiencia, pero no fue tan malo. Lo realmente aterrador sucedió cuando escuché la historia en las noticias. Resultó que la mujer había disparado a un hombre en el robo. Tenía la pistola en su mochila cuando estaba en mi camión. Hasta entonces era una buena historia para las fiestas, pero después realmente me asustó. Esa noche, el viento susurraba secretos siniestros mientras me dirigía a casa después de una larga jornada laboral. Las calles estaban desiertas y la oscuridad envolvía mi automóvil como una manta gélida. Mis manos sudaban sobre el volante, pero intentaba mantener la calma, enfocada en llegar a salvo a mi hogar. De repente, noté luces brillantes detrás de mí, una presencia ominosa en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo otro conductor nocturno, pero pronto me di cuenta de que este vehículo seguía cada uno de mis movimientos, como un depredador acechando a su presa. El miedo se apoderó de mí cuando el auto se acercó más, sus luces altas inundando mi espejo, cegándome momentáneamente. Traté de mantener la compostura, pero mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza, como un tambor anunciando peligro inminente. Aceleré, tratando de perder al acosador en las sombras de la noche, pero parecía estar un paso por delante de mí en cada giro y cada callejón. La respiración entrecortada y el sudor frío cubriendo mi espalda, me sentía atrapada en una pesadilla sin fin. Intenté llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número de emergencia. La voz del operador sonaba distante y distorsionada, como si estuviera hablando desde otro mundo. El tiempo parecía estirarse, cada segundo interminable mientras el acosador persistía en su persecución implacable. Mis pensamientos se volvieron turbios, llenos de pánico y desesperación, mientras luchaba por mantener el control sobre mi destino. Finalmente, llegué a un callejón sin salida, atrapada como una presa acorralada por su depredador. El auto del acosador se detuvo detrás de mí, sus luces iluminando la noche con una luz fría y cruel. Sabía que no había escapatoria. Con el corazón en la garganta salí temblando de mi automóvil, mis piernas apenas sosteniéndome. El sonido de pasos lentos y deliberados resonaba en el aire, acercándose cada vez más. Entonces, en medio de la oscuridad, el acosador emergió, su rostro oculto bajo una capucha oscura. Sus ojos brillaban con una malicia insondable, llenos de un deseo siniestro que helaba mi sangre en las venas. El terror me consumió cuando me di cuenta de que el acosador no era un extraño, sino alguien que conocía demasiado bien. Un antiguo conocido, cuya obsesión había crecido hasta convertirse en una pesadilla viviente. El último grito de horror se ahogó en mi garganta mientras el acosador se abalanzaba hacia mí, su figura oscura envuelta en la noche interminable. Y en ese momento, supe que mi lucha apenas comenzaba, que la pesadilla nunca terminaría mientras él estuviera persiguiéndome en las sombras.